Hola amigos y amigas de Tu Ayudante Multicanal. En nuestra ayudantía de química del día de hoy vamos a determinar los estados de oxidación en un compuesto. Partamos primero que nada distinguiendo tres casos. Tenemos compuestos neutros, compuestos positivos y compuestos negativos. En nuestro primer caso, los compuestos neutros son aquellos que la suma de los estados de oxidación de los elementos constituyentes es igual a cero. Veamos unos ejemplos. Acá tenemos el caso del agua. El agua lo podemos desglosar en dos átomos de hidrógeno con un estado de oxidación de 1 o de un estado de oxidación positivo más un átomo de oxígeno con un estado de oxidación negativo. Entonces, para poder determinar acá si nuestro compuesto es neutro o no, tenemos que ver lo siguiente. Tenemos que el estado de oxidación de nuestro hidrógeno es de +1. Como tenemos dos átomos de hidrógeno, tenemos un 2 acá, entonces multiplicamos 2 por 1, nos queda 2, más estos dos negativos, esto nos queda igual 0. Entonces ya sabemos que nuestra agua en este caso es igual 0. En un segundo ejemplo, acá tenemos este siguiente compuesto, en el cual lo podemos desglosar en un átomo de plata con un estado de oxidación positivo más un átomo de nitrógeno con un estado de oxidación de +5 y 3 átomos de oxígeno con un estado de oxidación de -2. En este caso tenemos que hacer lo mismo que arriba, hacer la suma de los estados de oxidación y esto nos tiene que dar igual 0. Acá podemos ver que la plata tiene un estado de oxidación de +1. Entonces sumamos nuestro +1 al 5 del estado de oxidación del nitrógeno. Entonces acá nuestro oxígeno tiene 3 átomos con un estado de oxidación de -2. Entonces 3 por -2 nos queda -6. Y si hacemos la suma de los demás elementos, nos da 6 positivos. Entonces esto hace que nuestro compuesto quede como igual 0, o sea, quede neutro. En un segundo caso tenemos nuestros compuestos positivos. Acá la suma de los estados de oxidación debe ser positiva, según indique la carga del compuesto. Veamos un ejemplo. Tenemos el amonio. El amonio en este caso lo podemos descomponer en un átomo de nitrógeno con un estado de oxidación de -3 más 4 átomos de hidrógeno con un estado de oxidación positivo o de +1. En este caso tenemos el nitrógeno con nuestro estado de oxidación de -3 más, acá no lo multiplicamos por nada, básicamente porque no nos dice que es solamente un átomo de nitrógeno. En el caso que fueran dos átomos, este -3 se tiene que multiplicar por 2. En el caso de que sean 3 átomos, este -3 también tiene que estar multiplicado por 3. Pero como nos sale que solo es un átomo, este lo dejamos solito. Entonces ahora con el hidrógeno, el estado de oxidación del hidrógeno en este caso es de +1. Y lo multiplicamos por 4 porque nos dice que son 4 átomos de hidrógeno. Entonces esto nos hace que nuestro compuesto quede con una suma de los estados de oxidación de +1 o 1 positivo. Así nos da que nuestro compuesto es positivo. Ahora, viendo el caso de los compuestos negativos, acá la suma de nuestros estados de oxidación debe ser negativa, según indique la carga del compuesto. Veamos un ejemplo. El ejemplo letra A nos habla acerca de que podemos descomponer el sulfato en un átomo de azufre con un estado de oxidación de +6 más 4 átomos de oxígeno con un estado de oxidación -2. Entonces ahora podemos ver que nuestro azufre tiene un estado de oxidación de +6. Lo multiplicamos por 1 básicamente, o sería lo mismo que ponerlo como en el caso anterior del nitrógeno, dejarlo solo, pero en este caso ya lo multiplicamos por 1 porque es un átomo de azufre. Entonces sumamos 4, bueno, viene siendo el estado de oxidación del oxígeno, que viene siendo -2,
multiplicamos por 4 y esto nos tiene que dar igual a menos 2. Acá tenemos 4 por 2, 8, quedaría 8 negativo y negativo más por positivo nos queda negativo, menos 8, acá nos queda más 6 y la diferencia hace que nos quede menos 2. Entonces tenemos acá que la suma de nuestro estado de oxidación es negativa, en este caso menos 2, hace que el sulfato tenga un estado de oxidación de acá menos 2. Nuestro segundo caso tenemos el fosfato. Acá tenemos que nuestro fosfato tiene un estado de oxidación de menos 3, entonces acá la suma de nuestro estado de oxidación tiene que ser de menos 3. Veamos. Acá nuestra descomposición de la molécula nos queda un átomo de fosfato o de fósforo con un estado de oxidación de más 5 y le sumamos 4 átomos de oxígeno con un estado de oxidación de menos 2. Acá entonces tenemos fosfato, su estado de oxidación, por 1, porque es un átomo de fósforo, más el estado de oxidación del oxígeno, que es menos 2, por 4. Esto nos tiene que dar menos 3. Claramente, acá menos 2 por 4 nos queda menos 8. Este menos 8 le tenemos que sumar el 5 y nos queda prácticamente menos 3. Así nos queda que nuestro compuesto es negativo. Entonces, amigos y amigas, en este video logramos ver la diferencia entre los compuestos neutros, positivos y negativos y la determinación de los estados de oxidación de nuestros compuestos. Haciendo un pequeño resumen, tenemos que recordar que en los compuestos neutros la suma de los estados de oxidación de nuestro compuesto tiene que ser igual a 0. En los compuestos positivos tenemos que recordar que la suma de los estados de oxidación, según lo indique el compuesto, tiene que ser positivo. Y en el caso de nuestros compuestos negativos, la suma de los estados de oxidación, según indique el compuesto, tiene que ser negativo. Entonces amigos, este ha sido nuestro video del día de hoy. Nos vemos en un próximo video.